somos su familia. Así que leemos la palabra del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, y dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Oramos al Señor. Padre, gloria sea tu nombre, Señor, que podemos venir juntos y leer tus escrituras en público, Señor. Qué bendición es escuchar lo que tú has hablado, mi Dios. Has hablado en esta ocasión, hablaste a la iglesia en Éfeso, Señor. Y hoy nos hablas a nosotros, aquí a la iglesia Comunidad de Gracia, a través de estos versículos que hemos leído, Señor. Tú te has revelado, tú has dejado tu palabra para que nuestros corazones puedan ser confortados, instruidos, corregidos, Señor. Para que podamos vivir una vida agradable a ti, Señor. Para que podamos confiar en esa obra hermosa que estás haciendo en nuestra vida por el poder de tu Espíritu en nosotros, Señor. Te ruego que asimismo, Señor, nos ayudes a no estar distraídos, Padre, y que podamos prestar atención a estos principios que nos enseñan estos versículos, que no eran solo para la iglesia en Éfeso, sino para nosotros hoy, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nos encontramos al final de la carta de Timoteo, de la carta de Pablo a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Pero luego de las instrucciones que Pablo ha dado, que muchas instrucciones ha dado Pablo en esta carta, una carta hermosa, ¿verdad? Que como he dicho anteriormente, me he gozado, he crecido en lo que es la vida de la iglesia, en la vida en el ministerio, en todos estos temas que tienen que ver con cómo hacemos iglesia. He crecido muchísimo a través de esta carta. Y Pablo está terminando esta carta y hay dos cosas que ocupan su mente mientras termina esta carta. Y son estos dos temas que vamos a predicar el día de hoy y el próximo domingo para terminar la carta. Esto es lo que queda en la mente de Pablo hacia su hijo Timoteo, sabiendo que Pablo es el autor humano, pero el Espíritu Santo es el autor divino. Y vemos que estos dos elementos que están en la mente de Pablo tienen que ver con la mayordomía. En este caso, en el día de hoy, estaremos viendo la mayordomía con las riquezas, la buena mayordomía de las riquezas, y la próxima semana estaremos hablando ese otro elemento que se queda en la mente del apóstol Pablo, de la buena mayordomía de las verdades que se han encomendado en esta carta. Vemos como Pablo, luego de terminar esta hermosa doxología que estaba en los versículos 14 al 16 que predicamos la última vez que estuvimos en Timoteo, esa adoración, vemos como ahora esa adoración que exaltaba los atributos de Dios, ahora vemos cómo el adorador vive para servir a ese Dios eterno y soberano con todo lo que posee, con su mente, con su corazón, con su alma, pero también con sus habilidades, con sus posesiones materiales, con todo. Vemos esa transición de una adoración hermosa y cómo esa adoración se transfiere a nuestra vida como siervos, que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y lo usamos para su gloria. En los versículos anteriores que hemos predicado en varias series, Pablo dio instrucciones en cuanto a lo que es el contentamiento y el alejarse del amor al dinero. Vimos varias predicaciones en cuanto a eso. Y el consejo en aquella ocasión iba dirigido a aquellos que deseaban enriquecerse, que vivían para enriquecerse, que estaban mostrando que había amor al dinero. Pero en estos versículos que he leído hoy, estaré explicando en el día de hoy, predicando, en estos versículos le está hablando a aquellos que ya son ricos. Aquellos que ya son ricos dentro de esta iglesia de Éfeso. Para que tengamos una idea, y lo comentamos en algún momento, pero para repasar, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy próspera, comercialmente muy próspera. Era una de las metrópolis del mundo antiguo.
Y de seguro por el contexto de la carta y estos versículos podemos aclarar que ciertamente habían ricos dentro de esa iglesia. Con la ausencia de estos versículos del 17 al 19, se pudiera malentender que la riqueza es un símbolo de amor al dinero. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando enseñamos ese tema sobre el amor al dinero, dejamos claro que el problema no es el dinero en sí. Porque el dinero es un recurso dado por Dios, es un don de Dios. Solo debemos observar nuestra actitud y nuestras motivaciones sobre el dinero. Pablo no está condenando en estos versículos ni en los anteriores a aquellos que tienen riquezas materiales, sino que hay un llamado a la buena mayordomía de la riqueza. No es pecado ser rico. De hecho, en 1 Samuel 2:7 nos dice: el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Está en el poder de Dios. Es Dios quien enriquece y es Dios quien empobrece. Muchos hombres de la Biblia que son ejemplos de la fe para nosotros fueron hombres ricos. El pecado no es ser rico, el pecado es amar las riquezas, sino ser buen mayordomo de esas riquezas que Dios nos ha dado. La definición de riqueza en realidad es muy subjetiva, muy subjetiva. Depende de la opinión. Cada hombre tiene una opinión diferente en cuanto a la riqueza. De hecho, yo le preguntaría a la mayoría de ustedes aquí, todos me dirían probablemente que ninguno es rico. Pero ya que no hay un número en particular, un número de dinero que usted necesite tener para determinar si es rico o no, a pesar de que hay algunos índices y veremos algunos de ellos en un momento, cuando vemos a través de la Biblia la definición de riqueza, de ser rico, sería tener más de lo que necesitamos en general. Ser rico es tener más de lo que necesitamos. En este mismo capítulo podemos confirmar eso. Vemos cómo Pablo nos manda a estar contento ¿con qué? Con sustento y abrigo. Si tenemos sustento y abrigo debemos estar contentos. Ser rico es tener más de eso, de lo que necesitamos para vivir. Pablo dirige estos mandatos a los ricos de este siglo. Cuando vemos ese tema, los ricos en este mundo, en la versión Nueva Biblia de las Américas, en la versión Reina Valera, habla de este siglo. Precisamente a lo que se refiere a los ricos de esta era presente. Aquí no está hablando ciertamente de riqueza espiritual, sino está hablando de riqueza terrenal. Estos versículos no eran un mandato para que los ricos en Éfeso ni hoy se despojaran de su riqueza e hicieran un voto de pobreza. No, sino es que tengan una perspectiva eterna de las riquezas que Dios le ha dado y que la utilicen para su gloria. Podríamos vernos tentados a pensar que este mensaje no es para mí, me equivoqué de mensaje, este mensaje era para aquellos que son ricos. Pero, como he dicho, ser rico es tener más de lo que se necesita. Fíjese que un reporte de Global Wealth Report en el 2021, es uno de los últimos reportes que se ha hecho en cuanto a riqueza mundial. ¿Y cómo determinan la riqueza? Si usted suma todos sus activos, todas las cosas que tienen valor y todas sus deudas, cuando hablamos de deuda no son sus gastos mensuales, deuda del carro, deuda de la casa, usted suma el valor actual de eso, menos sus deudas, eso le da lo que llama el americano su net worth, ¿verdad? Y digo el TH, worth, yo estoy mejorando. ¿Verdad? Su riqueza, eso es su índice de riqueza. Algunos saldrán hoy y verán cuán rico soy. Pues qué bueno si hace eso para que escuche la predicación de hoy. Me alegraría muchísimo que haga eso, para que pueda entender que realmente tiene más de lo que necesita. Pues en el ranking mundial esta organización ha establecido unos índices que son importantes, creo yo, y nos dan una idea de cuán ricos somos comparativamente con la población mundial. Fíjese que el 1.1%, estamos mirando a nivel mundial, el 1.1% tienen una riqueza de $1 millón. Suman sus activos menos sus deudas y ese número da
$1 millón. Si usted tiene en activos menos deuda $1 millón, usted es parte del 1.1% de la población mundial. Si su net worth está entre 100,000 a 999,000, usted está en el 11.1% de los más ricos. Solo con que su casa tenga un equity de más de $200,000, ciento y pico de mil, ya usted está en esa categoría. Y los que tienen entre 10,000 a 99,000 están en el 32.8% de los más ricos. Los que tienen menos de $10,000 es el 55% de la población mundial. Yo les puedo garantizar que la mayoría de las personas en este lugar, bajo estos índices, son ricos. Solo vivir en Estados Unidos casi te hace rico. Y debemos prestar atención a esta palabra, porque cuando dice a los ricos de este mundo, nosotros rápido queremos decir, no me está hablando a mí. No, sí, nos está hablando a la mayoría de nosotros. Y aún no estés en estos índices y seas lo que técnicamente sería pobre, aún así hay verdades que debes mirar, porque como dijo el apóstol Pablo, ha aprendido a vivir en escasez y ha aprendido a vivir en abundancia. Dios enriquece y empobrece, y debemos estar listos para aplicar y vivir según lo que Dios nos ha dado. Y hoy en estos versículos veremos el mandato de Dios a los ricos de la era presente y la invitación a ser buenos mayordomos de las riquezas. Hermanos, no tomemos liviano el hecho de por qué Dios nos ha permitido vivir en esta nación, que realmente, por pésimo que parezca estar, hermano, es la nación más rica del mundo. Es donde más ricos se encuentran en el planeta. Y Dios nos ha permitido vivir aquí en este lugar de abundancia para cumplir sus propósitos. Los ricos ciertamente deben ser buenos mayordomos. Y hoy vamos a ver en estos versículos 4 acciones internas y 3 acciones externas. Si usted va conmigo al versículo 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, enséñales. Ahí vamos a ver en ese versículo 17 esas 4 acciones internas para ser un buen mayordomo de la riqueza. Pero vamos a ver también en el versículo 18 al 19 3 acciones externas. Ya no es interno, sino externo. ¿Cómo se ve eso en la vida de aquel que es un buen mayordomo de las riquezas que Dios le ha dado? Y vamos a tener esos 2 puntos. Seré breve, no tomaré más tiempo del que usted pueda pensar en este momento, así que tenga tranquilidad. Vamos a ir poco a poco a través desmenuzando estos versículos bíblicos. Y vemos aquí que la primera acción interna que debemos tener es apartarnos del orgullo. Fíjese que Pablo le dice, enséñales que no sean altaneros. Esta palabra altanero significa tener una opinión elevada acerca de uno mismo. Implica en cierta manera una persona que desprecia a la persona que está debajo de él según su opinión. Está debajo de él y hay un desprecio. Esto es lo que podemos conocer como un altanero. O sea que cuando usted le digan altanero no le están diciendo nada bueno. Le están diciendo un altanero. O sea que debemos apartarnos, y la altanería viene por el orgullo. El orgullo es lo que nos hace ser altaneros, ¿verdad? Esa manifestación de altanería se da por el orgullo, por tener un concepto más alto de nosotros mismos. Entonces ahora vemos a los demás como inferiores a nosotros. Y esto es algo natural cuando hablamos de dinero. Usted gana cierta cantidad, usted lo ve hasta en los trabajos. Los que ganan más, usted los ve que tienden a ser ¿qué? Más altaneros. Y ven a los demás como que tienen que servirles, son sus siervos. Vemos esa altanería, y una de las cosas que el apóstol Pablo nos invita es apartarnos del orgullo, y es el mensaje de la Biblia en general. Porque las riquezas y el orgullo, hermanos, caminan de la mano, van de la mano. La tentación va a ser más grande entre más riquezas tenga. Tus riquezas aumentan, la tentación al orgullo va a aumentar.
y debemos cuidarnos de esto, ¿verdad? Y esa tentación de tratar a los demás como tus siervos, como si las personas las miras solo si te son útiles. Si no te son útiles, simplemente las sacas de tu reino. Tengamos cuidado con esa altanería, apartémonos del orgullo. Y esto, ¿verdad? Debemos apartarnos a través del trabajo. A veces se presta el trabajo, a veces hay compañías que hacen esto y te hacen ver que los demás son tus recursos y tú los usas como tú quieras. No, hermano, son humanos creados por Dios. Tengamos cuidado en ser altaneros. Lo opuesto a ser altanero, a ser altivo, es ser humilde. Por eso, como dice en Santiago capítulo 2, versículo 1, no debemos hacer acepción de personas. Nosotros no debemos hacer acepción de personas. Nosotros miramos al ser humano como ser humano creado por Dios. No es nuestro siervo, no es aquel que nos sirve. No, hermanos. Simplemente mirémoslos como Dios los ve. De hecho, si hay algo que debemos hacer es mirarlos como superiores, es el mandato que nos manda la Biblia. Cuando nosotros miramos a nuestros hermanos, debemos mirarlos como superiores a nosotros. Poner nuestros intereses a un lado y tratarlos con humildad y poner sus intereses primero. Eso es humildad. Ser humilde, si eres humilde, reconoces que te debes a Cristo. Y Cristo es el ejemplo de la humildad, el ejemplo de la mansedumbre, el ejemplo supremo. Y debemos nosotros imitar a Cristo. Debemos intencionalmente someternos a Cristo y humillarnos en oración delante del Dios eterno. Porque sabemos que cada vez que nuestra riqueza aumente, la tentación al orgullo va a estar de la mano. Tengamos mucho cuidado, hermano. Y pasa, usted compra un carro nuevo y mire su corazón como es, porque a todos nos pasa, le está hablando un humano pecador como usted. Nos montamos en el carro nuevo y ahora miramos los carros más viejitos y decimos, este carro sí está cómodo. Es una tentación natural que está en nosotros. Pero debemos apartarnos de eso, debemos tener cuidado, porque entonces ahora estamos tan acomodados que hemos caído en la altanería, en el orgullo. Y ese no es el propósito de las riquezas para el cristiano. No debe ser el propósito de las riquezas para el cristiano. O sea que vemos ahí el primer elemento interno, apartémonos del orgullo. Y hermano, déjeme decirle, esto es algo interno. La realidad es que usted puede, como dice, ¿verdad?, disimular, pretending, de que no es orgulloso. Esto es algo del corazón. Esto es algo que tiene que atenderle usted en su corazón, en oración y confesión al Señor. Y no piense, no, el orgullo es solo pecado para algunos. No, el orgullo es pecado para todos los cristianos, que debemos apartarnos y alejarnos del orgullo. Y saber que cuando estamos administrando más y nos cae más en las manos, estamos más tentados a ser más orgullosos. O sea que cuando tengamos una promoción en el trabajo, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Humillarnos delante de Dios. Cuando avancemos y podamos comprar algo que siempre hemos querido, ¿qué debemos hacer? Humillémonos delante del Señor, sabiendo que debemos vivir apartándonos del orgullo. Y vamos a ver otros elementos. También debemos, el segundo punto de hoy, lo vemos ahí en ese mismo versículo 17, debo confiar en el Dios vivo. Confía en el Dios vivo. Apártate del orgullo y confía en el Dios vivo. Fíjense que dice ahí que ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Es interesante que en esta traducción de la Nueva Versión Biblia de las Américas no utiliza la palabra vivo, sino en el Dios vivo. En la Reina Valera la utiliza y en el original está esa palabra Dios vivo. Y es importante que confiemos en el Dios vivo, porque aunque el traductor en la versión que estoy leyendo no lo incluyó, es una palabra que está en el original y la necesitamos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el Dios vivo y los ídolos muertos. Los dioses muertos, la riqueza, lo que puede comprar la riqueza, que solo son ídolos muertos. Hay un contraste importante ahí que está haciendo el apóstol Pablo. Debe quedar claro en nuestra mente que el Dios que nosotros servimos, al Dios que nos ha dado la riqueza, es un Dios vivo. El que confía en sus riquezas caerá, como dicen Proverbios. También dicen Proverbios, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Eso lo dice el Proverbios 23, 4,
5. Hermano, la tentación es muy grande que los ricos pongan sus esperanzas en las riquezas, que pongan sus esperanzas en dioses muertos, Fíjese, por ejemplo, usted ve uno de los más multimillonarios, ya yo ni sigo porque están peleando como entre 3 o 4, quién es más millonario, pero uno de ellos es Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y este individuo tiene un proyecto para tener un rocket para ir a la luna, y básicamente está buscando cómo que los humanos puedan vivir en la luna. Usted no ve ahí que sus esperanzas están en su dinero, muy claramente. Sus esperanzas están en su dinero. Él sabe que la tierra se va a poner mal. Alguna profecía bien tiene, o sea, que sabe que las cosas se van a poner mal en la tierra. Pero ¿dónde están sus esperanzas? No se humilla delante del Dios eterno, no llega a los pies de Cristo, sino que compra un rocket para ir a la luna, para poder mudarse a la luna en los momentos que las cosas se pongan malas. Así es el rico, y eso es de manera exagerada. Y usted dice, no, pero yo nunca voy a pensar eso. Pero sí, hermano, cuando usted mira su cuenta de banco, probablemente en su corazón hay pensamientos de confianza en lo que tiene en la cuenta de banco. Cuando mira su trabajo y mira la estabilidad en su trabajo, pone su confianza en la estabilidad de su trabajo. Y es exactamente lo mismo a una menor dimensión. Es tener la confianza en las cosas de esta tierra. A veces usted mira su cuerpo y su trabajo depende de su cuerpo, de la fuerza. Mira su cuerpo y dice, estoy muy saludable y estoy listo, y está confiando en algo más que no es Dios. Está confiando en ídolos que son muertos. Así que debemos alejarnos de eso, amado hermano. Tenemos que confiar en Dios. Usted ve a algunas personas ricas que si le quitan la riqueza, terminarían quitándose su vida, porque su vida son las riquezas. Su vida se trata de lo que tienen. Sus esperanzas están en sus riquezas, en lo material, y para eso viven. Sus riquezas dictan todo en su vida. ¿Hasta dónde viven? Hay algunos que hasta por pagar menos taxes prefieren mudarse, no les importa nada que no sea guardar más dinero y tener más. Las riquezas dictan su vida. Miremos nuestras vidas con mucho cuidado, hermano, con mucho cuidado, porque pareciera que no, pero que muchas decisiones tomamos en base a la riqueza. Tengamos cuidado. Ahí vemos lo necio cuando el Señor Jesús habla de este hombre que empezó a acumular en graneros y decía, ahora sí que estoy bien, y ahora tenía que hacer graneros más grandes para poder guardar más. Y se acerca en la noche el Señor y dice, necio, esta noche vienen por tu alma y lo único que has provisto es esto. Los creyentes estamos llamados a confiar en el Dios vivo. Aquí Pablo utiliza esta frase para hacer referencia, como he dicho, a los ídolos muertos. En Jeremías 10 habla de esto muy interesantemente. Voy a ir un momentito a Jeremías capítulo 10, porque pienso que nos puede ayudar a entender eso, cómo Dios describe a las naciones que ponen su fe y ponen su confianza en dioses muertos. Fíjese lo que dice en el 10, dice, en camino de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones le tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con el cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran. Está hablando de los ídolos que ellos crean con sus propias manos para que no se mueva. Como los espantapájaros, los describe Jeremías, de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo porque no pueden hacer ningún mal ni tampoco hacer bien alguno. Amado hermano, alejémonos de la idolatría. La riqueza en gran parte puede comprar muchos ídolos que abrumen nuestro corazón, nuestra mente y nos desconecten del Dios verdadero. Que nos pongan la confianza en esas riquezas. Sea cuidadoso, cuidemos nuestro corazón, confiemos en Dios, tengamos o no tengamos, nosotros tenemos una relación con el Dios vivo y Él es quien nos sostiene. Así que confiemos en el Señor, tengamos nuestra esperanza en Él y no en las cosas inciertas y perecederas de esta tierra.
Hay un tercer punto, una tercera actitud interna que vemos ahí también en esos versículos. En ese mismo versículo 17, usted ve que dice, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. Hermano, reconoce quién es el dador de todo. Reconoce quién es el dador de todo. Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Es importante para un rico estar en justa perspectiva diaria de a quién le pertenece todo lo que tiene. Eso te va a ayudar a vivir una vida como administrador y no como dueño. Hermano, cada día de tu vida, cuando mires las cosas que Dios te ha dado, reconoce que Dios es el que da todas las cosas. Aún tu vida te la da el Señor. Todo lo que tienes lo da el Señor. Estemos en justa perspectiva de esto. Esto ha sido una de las verdades más libertadoras que he tenido, hermanos. Porque a veces cuando nos hacemos dueños de las cosas, por ejemplo, si usted se hace dueño de su vehículo cuando te lo chocan, ¿verdad? Tiene un accidente con otro carro, entonces ahora sufre. ¿Por qué sufre? Porque usted se ha hecho dueño de él, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no seamos diligentes, que no nos preocupemos por las cosas, no, debemos cuidarlas, claro que sí. Pero hermanos, al final es un carro que Dios me ha permitido tener. Si se choca, pues Dios lo ha permitido, Dios es soberano. Tengo que trabajar con la situación, arreglarlo, hacer lo que tengo que hacer y ya. Y si no sirve, Dios dará otro carro, porque Dios da todas las cosas. Y si no me da un carro, me dará una bicicleta, porque Dios da todas las cosas, hermanos. Tenemos que vivir reconociendo que Dios es el dador de todos. Y esto nos va a llevar a una actitud de gratitud y de contentamiento, que hablamos de esto hace unos domingos atrás. Tener esa actitud de agradecimiento porque ha sido Dios el que te ha permitido estar en la situación donde estás. Es Dios. Y en muchas ocasiones miramos y sí, nuestros errores, Dios aún los utiliza para su gloria. Pero debemos tener paz con lo que Dios ha permitido, sabiendo que Dios es el dador de todas las cosas. Si no reconocemos que Dios es el dador de todas las cosas, nuestro corazón se va a llenar de soberbia, porque vamos a pensar que ha sido nuestro esfuerzo, que ha sido nuestra inteligencia, que ha sido nuestras habilidades. Y a veces hasta permitimos que haya gente alrededor que nos digan, wow, usted se merece eso, y usted sí que ha sido bueno, y usted sí que ha tenido habilidades. Hermano, le tengo noticia. Si Dios no hubiese querido que usted tuviera eso, no lo hubiera tenido por más fuerzas que le hubiese empeñado. Así que cuando veamos las cosas, démosle gloria al Señor. Y no estoy diciendo con esto que usted no debe ser diligente y trabajar y aportar, ¿verdad? Pero entendiendo que al final, si lo tiene, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios es el dador de todo. Fíjese que en Deuteronomio 8:18 dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Dios nos da el poder de hacer la riqueza, nos da la salud, nos da la vida, la fortaleza, nos da aún las habilidades, todo. Primera de Corintios 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Cada día de nuestra vida pongámonos en justa perspectiva. Vivimos en un país que tenemos muchas posesiones. Pongámonos en justa perspectiva de que Dios ha sido el dador de todo lo que tenemos. Hermano, lo que tienes ha sido recibido de su mano. Cuando oremos, demos gracias al Señor por lo que nos ha dado. A veces escuchamos a algún niño orando y nos reímos. Los niños, los que tienen niños pequeños, a lo mejor en las edades de 3, 4 años, que están aprendiendo a orar. Y usted los escucha que dice, gracias Señor por el arroz, gracias Señor por la chuleta, gracias Señor por... Empiezan a decir, usted no ha tenido esa experiencia, que el niño ora por todas las cosas específicamente y nos reímos. Pero hermano, en cierta manera debe haber una actitud similar en nuestro corazón. Señor, gracias Señor. Miremos las cosas y demos gracias Señor por todo lo que tenemos, porque el niño, aún en su ignorancia, reconoce que lo que tiene se lo han dado. Pero nosotros nos hacemos adultos y a veces el orgullo, nuestra soberbia nos hace pensar que lo hemos ganado.
Y a lo mejor habrá alguna persona aquí diciendo, bueno, pero es que si yo no me levanto a trabajar, no llego. Bueno, pero es que si te levantas primero, es porque Dios te dio el respiro para poder levantarte. Y si llegas a tu trabajo, es porque Dios permitió que llegaras a tu trabajo y te dio la fortaleza para hacer el trabajo. Así que, hermanos, reconoce quién es el dador de todo, porque Dios nos da abundantemente todas las cosas. El otro punto, que es una de las acciones internas que he visto en este texto, es que, hermano, además, ¿verdad?, de reconocer lo que Dios nos ha dado, confiar en el Señor y apartarnos del orgullo, debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. A veces hay personas que como que viven un ascetismo, en un sufrimiento, sufriendo porque tienen posesiones, hermano. Eso no es una actitud bíblica. Eso no está correcto. O sea, aquí yo no le estoy predicando a usted que se quede sin nada y que esa es la única manera de agradar al Señor. No, amado hermano, eso no es lo que está diciendo el texto. Si Dios le ha dado, Dios nos ha mandado también a disfrutar lo que Dios nos ha dado, sin ninguna actitud, ¿verdad?, de sufrir por eso. Al contrario, el cristiano no puede vivir una vida maltratándose por lo que tiene y sintiéndose mal, porque entonces lo único que demuestras es que tú mismo, tú eres el dueño de todo y tú eres el que ha provisto todo y no le estás dando la gloria al Señor. Porque si lo que tienes Dios te lo ha dado, ¿por qué te vas a sentir mal por eso? Si el Señor lo ha dado. Debemos, ¿verdad? La Biblia no nos invita a hacer un voto de pobreza, sino que nos manda a poner nuestros ojos en la riqueza espiritual. Nos manda a poner nuestros ojos en la riqueza espiritual. Eso es lo que nos dice. A nosotros que tenemos posesiones, abundancia, el Señor no nos está diciendo, no, despréndete de todo. No. Nos está diciendo, no ponga los ojos en eso. Pon los ojos en las riquezas espirituales. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero no va a condenar la riqueza material, porque todo don es dado por Dios. El dinero es un don de Dios. El problema no es el dinero, sino nuestra actitud sobre el dinero. Esa palabra disfrutemos, esa palabra que vemos en nuestro texto y disfrutemos, significa sacar provecho, placer, delicia. No hay nada malo con disfrutarlo, con que haya algo que Dios nos ha dado y lo podamos disfrutar y tener placer de eso. No hay nada malo con eso, amado hermano. Tengamos cuidado en no predicar un mensaje equivocado en cuanto a lo que nos dice la palabra del Señor. Si Dios te ha dado abundancia, disfrútala, eso viene de Dios. Ahora bien, escucha esta palabra que estoy predicando. Asegúrate que no hay una actitud, una motivación incorrecta. El problema no es lo que Dios te ha dado, eso Dios te lo ha dado para que lo puedas disfrutar. El problema es tu actitud y tus motivaciones sobre lo que Dios te ha dado. Y vemos aquí en Eclesiastés 5:18, vemos aquí que dice: esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Ahora dice el 20, pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Ahora bien, siempre la pregunta es: ¿qué hacemos con esa riqueza? Disfruta, ¿verdad? Porque Dios te ha dado para que disfrutes. Pero hay unas acciones externas que las vamos a ver ahora, que Pablo le dice a Timoteo. Ahora movemos al versículo 18. Dice nuevamente: enséñales. Ahora que vamos a enseñar a cómo se ven esas actitudes internas, esas acciones internas en una acción externa. Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es: enséñales a que hagan bien. Hermano, haz el bien con la riqueza. Bien significa, en este caso, significa hacer aquello que es inmanente, hacer lo que es noble y excelente. Los ricos deben usar su vida y sus posesiones para hacer cosas buenas. Con el dinero que usted tiene, la riqueza, las posesiones que usted posee, solo usted tiene dos opciones. Usted expande el reino de los cielos o expande el reino de las tinieblas. No hay puntos medios. De hecho, un punto neutro sería expandir el reino de las tinieblas. Por eso nosotros debemos cada día entender
que el dinero, cada dólar, cada activo, cada cosa que poseo es una prueba de dónde está mi corazón. Decida cada día extender el reino de Cristo. Y a veces dirá, bueno, pero ya yo le he dado ofrendas a la iglesia, ¿qué hago con lo demás? Bueno, pero es que aportarle a tu familia, eso es extender el reino de Cristo. Aportar a otras obras del reino de Cristo, ayudar a tus hermanos es una obra de Cristo. Hay tantas maneras de cómo extender el reino de Cristo y tengamos cuidado en ser livianos con esto, amado hermano. A veces utilizamos nuestro dinero para extender el reino de las tinieblas y esto es vergonzoso. Seamos cuidadosos en qué gastamos el dinero que Dios nos ha dado. Seamos ricos en buenas obras. Hacer el bien es ser rico en buenas obras. La palabra rico en este contexto nos habla de abundancia. Las riquezas deben ser utilizadas para buenas obras en abundancia. Deben utilizarse las riquezas. ¿En qué se deben utilizar según vemos esta carta de Pablo a Timoteo? Fíjense que en 1 Timoteo 5:8, si usted me acompaña, nos dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que es necesario, es una buena obra nosotros aportar ¿para quién? Para los de nuestra casa. Lo que necesitan, claro, eso es subjetivo porque usted dice, bueno, es que yo necesito un carro de tal magnitud y necesito una casa, lo que necesita. Si usted provee lo que necesita, eso es una buena obra, eso es muy buena obra. También la misma carta nos habla que debemos aportar, ahí vemos en el versículo 4 de ese capítulo 5, nos dice también, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. También debemos, con esas riquezas que Dios nos ha dado, darle a las viudas, a los huérfanos, que también, ¿verdad?, están entre nosotros, y aquellas que están en nuestra familia son nuestra prioridad, nuestra responsabilidad. También debemos, si vemos el versículo 17 del capítulo 5, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. También usted debe aportar a la iglesia para que se pueda seguir predicando el evangelio y la iglesia local pueda continuar adelante en la obra de edificar a los santos y pregonar a Cristo. También en Hechos nos habla de cuidar a los necesitados. Dicen Hechos 4, 34 a 35, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierra o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, se distribuía a cada uno según su necesidad. Vemos tantas maneras en cómo podemos hacer buenas obras, hermanos. Simplemente algunos ejemplos de cómo usted puede poner su riqueza a hacer buenas obras. Y esto no es una opción, esto es un mandato que el apóstol Pablo está dando. Hermano, esta palabra es un mandato, es algo que debemos hacer. Debemos hacer buenas obras con todo lo que tenemos, no tan solo con nuestro dinero, con nuestras habilidades, con nuestro tiempo. Debemos utilizar nuestra vida para glorificar al Señor. Debemos glorificar al Señor y hacer el bien. También vemos esta actitud externa de compartir, comparte en abundancia, comparte en abundancia. Vemos que enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. El otro mandato que tenemos es que seamos generosos, que compartamos en abundancia. Es un llamado a compartir, a tener coinonía. De hecho, esa palabra generoso en el original es, en este contexto de la carta a Timoteo, es koinokos, que viene de coinonía. Lo que quiero decir, y por qué digo la palabra, no es para que usted piense que yo hablo griego, porque no lo hablo, pero es que viene de la palabra koinonía. Y koinonía lo que implica es comunión. Nosotros debemos ser generosos, vivir en comunión con los hermanos. Y a veces cuando hablamos de posesiones, de dinero, a veces estamos tan enfrascados en nuestros propios problemas que no vivimos en comunión con los demás. Lo que le esté pasando al hermano, no importa. En otras palabras, eso es lo que dicen nuestras acciones. Pero hermanos, qué bueno es cuando vivimos en comunión y estamos pendientes de las necesidades de los hermanos. Y yo doy gracias a Dios porque he visto en esta iglesia ese amor de los hermanos,
de cuidar a sus hermanos cuando están en necesidad. Pero hermanos, no dejemos de hacer eso. Seamos generosos, compartamos la abundancia. ¿Cómo puede ser posible que haya un hermano necesitando alimento y en tu casa estés botando cosas porque se están pudriendo? ¿Cómo puede ser que haya un hermano que necesita un lugar donde dormir y tengas camas en tu casa que no estás utilizando y nadie pueda dormir? No tengan un lugar seguro donde dormir. Son cosas que debemos pensar, hermano, porque no podemos nosotros vivir sin ser generosos porque Dios nos ha mandado a ser generosos. ¿Cómo es posible que a veces oramos, pero nos dice Santiago, estás orando pero no estás supliendo la necesidad? ¿De qué vale la oración? Ora, pero si Dios ha puesto en tus capacidades suplir la necesidad, suplamos la necesidad, seamos generosos. Los ricos deben utilizar sus riquezas para suplir las necesidades de otros, con un corazón generoso y desinteresado, sin esperar nada a cambio. Ese mismo amor generoso que Dios nos ha mostrado, debemos nosotros tener esa misma actitud, precisamente como los macedonios. Fíjense que el ejemplo de los macedonios en 2 de Corintios capítulo 8, y leo los versículos 1 al 4, vemos unos hermanos que estos sí, si yo hubiese leído el estándar de que es un rico, esos sí estaban, dice la palabra es paupérrimo, creo que es la palabra, espero que no haya dicho una mala palabra y la haya dicho bien, paupérrimo, o sea, es simplemente estar en el último nivel, es lo más pobre, y estos sí que eran pobres, y mire cómo dice el apóstol Pablo, cómo habla de estos hermanos. Ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Vemos la generosidad aún en su pobreza, aportaron y no aportaron según sus fuerzas. Dice el manuscrito que aportaron más allá de sus fuerzas. Hermano, esa debe ser la actitud que tenemos entre nosotros. Debemos tener una actitud de generosidad, debemos como los macedonios suplicar por el ruego de participar, del privilegio de participar de la obra del Señor y de la comunión con los hermanos. Debemos rogar por eso. Es esperando, es alguien que está esperando dónde hay una oportunidad para yo poder suplir y ayudar y estar ahí pendiente. Y hermano, algunos de nosotros probablemente no tengan los recursos para hacerlo, pero tiene tiempo, tiene otros recursos que puede utilizar, a lo mejor tiene un buen carrito que puede llevar un hermano que necesita una cita y no tiene quien lo lleve. Comparta la abundancia, amado hermano. También Pablo le dice a los ricos de este mundo, le dice, básicamente vemos ahí al final, en el versículo 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Hermano, atesóralo por venir, atesóralo por venir. Cuando habla de acumulando, nos habla de acumular un tesoro, como si este tesoro está bien fundamentado en comparación con los tesoros de la tierra. Nos utiliza esta palabra fundamentado, que es como una roca gigante donde se fundamentaba un edificio. Hermanos, estas inversiones, esta generosidad sí está bien fundamentada. No es como las riquezas de este mundo. Yo he conocido historias de hombres que hoy eran ricos y mañana son pobres. Y cuando venga el Señor serán aún peor, perderán absolutamente todo. Hermanos, fundamentémonos, atesorémoslo por venir. No comparemos la gloria venidera y los tesoros en el cielo con los tesoros de esta tierra. No hay comparación. No la hay, ni que nos pase por la mente, amado hermano, no hay comparación. Miremos los tesoros que vienen, que están siendo acumulados con el Señor en la vida eterna. Pongamos nuestra vista en eso. La idea es que los ricos deseen las riquezas eternas en vez de poner sus ojos en las riquezas terrenales. Mire cómo dice el Señor Jesús en Mateo 6, 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran, roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también tu corazón. Ahí estará también tu corazón.
Hermano, echa mano de lo que en verdad es vida. Echa mano de lo que en verdad es vida. Lo terrenal es pasajero. Cuando llegues al lecho de la muerte te darás cuenta. Pero yo espero que no tengas que llegar al lecho de la muerte para darte cuenta, amado hermano. Las historias son tristes. Cuando usted llega al lecho de la muerte, hay personas que me ha tocado estar ahí y ver cuán vacío y cómo todas esas posesiones que tenían no significan nada en ese momento. Cero. Nadie en el lecho de la muerte te está hablando de las casas que compró. Nadie en el lecho de la muerte te está hablando de los carros que condujo. Nadie te está hablando del dinero que tiene en la cuenta de banco. De hecho, darían lo que tienen ahí por poder vivir unos días más. Ninguno de ellos te está hablando de eso. Porque a la hora de la verdad, eso no es lo más importante. Solo son recursos que Dios da. Agárrate de la vida eterna que está en Cristo. Hermano, vive agarrado de la vida eterna. Y cuando digo esto no es por temor a nada, nosotros estamos seguros en Cristo. Pero cuando digo que te agarres de la vida eterna es que vivas reconociendo que tu vida aquí es temporal, que no perteneces aquí. Agárrate de la vida eterna. Vive mirando hacia tu futuro con Cristo. Sabemos que las riquezas de este mundo quieren agarrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, tus mejores años, tus energías. Eso es lo que hacen las riquezas de este mundo, tomar todo lo mejor para que quites los ojos del tesoro por venir. Atesóralo por venir. Sé rico en buenas obras. Utiliza la abundancia que Dios te ha dado para ser generoso, para vivir en coinonía. Algunos que están aquí probablemente no conocen al Señor, no tienen una relación con Jesús. Y la única manera de ser un buen mayordomo es conociendo a Jesús. O sea, todos estos consejos sabios de la palabra del Señor solo pueden ser reales en nuestra vida si conocemos al Señor Jesucristo. Ese es el buen mayordomo, ese es el ejemplo supremo de la mayordomía. Empieza por ahí, amigo que nos visitas. Todo lo que tienes no te pertenece, es del Señor. No hay cosa más triste que estés alardeando con lo que no te pertenece. Yo he conocido personas que su Dios es el dinero. Pero el Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, y apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Si tu vida se trata de desplegar lo que tienes a los demás, de mostrarle a los demás todo lo que tienes, si tu confianza está puesta en esas riquezas, si no puedes ver una vida sin lo que tienes, tu corazón está en las riquezas. Si tú crees que tu esfuerzo ha sido lo que te ha dado riqueza, tu Señor son las riquezas. Y el Señor Jesús dice, no se puede, amarás a uno y odiarás al otro. Hoy te invito a que te arrepientas y vengas a Cristo. Ven a Cristo. Yo quisiera que vayamos juntos y leamos en Daniel capítulo 4 para ya terminar. Yo sé que algunos han leído bastante Biblia esta semana y conmigo les ha tocado algunos. Vamos a leer en Daniel capítulo 4, versículo 27. Me encanta para entender esto la historia de Aníbal siempre me corrige. Aníbal se va a reír porque siempre sabe que hay. La voy a leer, Aníbal, no lo voy a decir hasta que no lo leas. Entonces, dice en el versículo 27, está hablando de la historia del rey Nabucodonosor y Daniel. Entonces dice, el rey tuvo unos sueños y usted sabe que mandó a llamar a sus sabios y ninguno pudo interpretar, solo Daniel. Y Daniel ya acaba de interpretar el sueño y le dice en el 27, por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato, ponga fin a sus pecados haciendo justicia a sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. ¿Cuál vemos que era el problema de Nabucodonosor? Soberbia, orgullo, maltrataba a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad.
Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, el sueño que tuvo se estaba cumpliendo. Paseándose por la zona azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A veces nosotros nos vemos, oye, ¿no es esto todo el esfuerzo de mi trabajo? ¿No es esto todo lo que he podido lograr? Mira esta casa hermosa que tenemos. ¡Wow! ¡Qué bueno he sido! Que he podido tener buenos negocios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba con el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle: ¿qué has hecho? En este momento recobré mi corazón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. Para la gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino. Amados hermanos, vemos aquí un ejemplo claro de lo que es la soberbia. Hermanos, a Dios le pertenece todo. Y amigo que me escucha, que no estás en Cristo, un día estarás delante del juez eterno, del Dios, del dueño de todas las cosas, del Dios soberano. No permitas llegar ese día sin Cristo. Hoy es un buen día para humillarse, para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y amado hermano, aquel que ya está en Cristo, no nos comportemos como los soberbios de este mundo, que Dios nos tiene que quitar para poder reconocer al Dios Altísimo. Escuchemos la exhortación de la palabra del Señor. Apartémonos del orgullo, confiemos en el Dios vivo, reconozcamos que Dios es dueño de todo y nos ha dado todo. Disfruta lo que Dios te ha dado, sé rico en buenas obras, comparte con abundancia y sobre todo, atesora lo porvenir, que tus tesoros estén en el cielo y no en esta tierra. Oramos. Padre, qué bueno tú eres, Señor. Tu palabra nos confronta cada día, Señor, nos exhorta. Padre, no quisiéramos ser como el rey Nabucodonosor, Señor. Quisiéramos nosotros, por el poder de tu Espíritu, Señor, vivir humillados, Señor, sabiendo que de ti viene toda buena dádiva, Padre. Permite que las riquezas, las posesiones que nos has dado, Señor, seamos buenos mayordomos y que las podamos administrar para tu gloria, Señor. Que podamos tener toda nuestra confianza en ti, que podamos escuchar las palabras de nuestro Señor y entender que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, Señor. Que nuestro tesoro seas tú, Padre, y que podamos utilizar las cosas y las posesiones materiales que nos has dado para tu gloria, Señor. Que no pongamos los ojos en ella y que podamos confiar solo en ti, podamos utilizar todos esos buenos dones que nos has dado, Señor, para glorificarte, para vivir en coinonía, para sostener a los de nosotros, Señor, para seguir avanzando el Evangelio, Padre. Danos sabiduría, Señor, yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Tomemos un momento.